Sí, doctora. Bueno, nos quedamos en estas diapositivas donde estábamos hablando de algunos otros estudios auxiliares para el diagnóstico de neumonía. Habíamos comentado ya gases arteriales y sí, ya lo habíamos visto esto. Y que cuando un paciente tenía derrame pleural y era necesario hacer alguna punción y había que mandar a evaluar el líquido, pues habría que hacer varios estudios de ahí. Muchas veces lo que nos da el diagnóstico es el estudio del líquido pleural. El líquido pleural es muy importante, dado que si ustedes ven un paciente que tiene una neumonía y ese paciente después tiene derrame pleural, lo más probable es que el paciente hizo un derrame pleural paraneumónico. Esto quiere decir que posiblemente el germen que ocasionó esta bacteria podamos encontrar algún dato de este mismo en el líquido pleural. Esto no se logra siempre, como habíamos comentado ya, no siempre logramos en el 100% de los casos aislar los gérmenes. ¿Alguien recuerda el porcentaje que comentamos que es factible aislar en este tipo de problemas infecciosos? Lo comentamos en la clase pasada. ¿Alguien recuerda? ¿Era 15%? No, 40% en promedio. ¿Sí? 40% en promedio. Oigan, y otra cosa, algunos, aparte de que tienen las cámaras apagadas, no tienen el nombre o sea, solo está su foto. Entonces, no me sé los nombres todavía de todos, tampoco les puedo preguntar a todos, sino solamente les voy a preguntar a los que están con nombre, porque algunos sí no sé quiénes son, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que más o menos en el 40% de los casos es posible que podamos aislar los gérmenes, incluso pudiera ser 20%. Siempre el estudio del líquido pleural va a ser una herramienta muy importante. Siempre hay que pedirle cultivos, hay que pedirles citoquímico, hay que pedirles citopatológico. Los cultivos siempre van para bacterias y hongos y para micobacterias en general. ¿Por qué? Porque muchas veces pudiese ser que hasta no lo sospechamos, pero los pacientes pueden tener tuberculosis. Entonces, siempre hay que hacer un estudio completo del líquido pleural, hay que ver si es un exudado, un trasudado, etcétera. Después vamos a ver eso, pero bueno, es importante analizar el líquido pleural. Las otras que ya habíamos comentado también era aspiración a través de broncoscopía o si el paciente está intubado, un aspirado a través del tubo. Habíamos comentado que no estaba indicado en todos los pacientes, sobre todo si estos no están intubados. Muchas veces las neumonías son muy importantes, son neumonías graves y bueno, en el procedimiento se tiene que intubar al paciente y a veces ya no es factible extubarlo por alguna razón y bueno, siempre hay que comentar esa posibilidad o riesgo del procedimiento. Entonces, es una prueba pues sí invasiva donde estrictamente vamos a instilar algo de líquido o de solución para poder obtener una muestra. Algunos pacientes son muy sensibles de la vía aérea, pueden hacer broncoespasmo, pueden hacer alguna cosa que lleve a que se nos dificulte extubarlos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este riesgo. Y bueno, comentamos también poder hacer una biopsia con aguja o toracoscopía, etcétera. Vimos también la posibilidad o los porcentajes más bien, de tener muestras positivas, tanto en expectoración, ya sea pacientes externos hospitalizados o en terapia intensiva, igualmente de los hemocultivos, y recordar siempre la serología para atípicos, que también comentamos, pueden darnos falsos negativos. Y bueno, actualmente por la pandemia, pues obviamente el panel viral, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que se ha realizado el diagnóstico,
se debe decidir si el paciente recibe su tratamiento de forma ambulatoria o se tiene que hospitalizar. Y si este paciente se va a hospitalizar, también tenemos que decidir si el paciente se va a terapia intensiva o se queda solamente en hospitalización. Recuerden que comentamos que a veces el retraso en ingresar a un paciente a una sala de terapia intensiva, si es que así lo amerita, pues impacta también en el pronóstico. Entonces, hay criterios muy específicos que nos ayudan para que nosotros decidamos de la mejor forma en qué área se trata el paciente. Siempre hay que evaluarnos con nuestras escalas y nuestros sistemas de predicción de gravedad para que nos dé más o menos una idea en dónde estamos parados. Tenemos muchos hallazgos en la exploración física que nos pueden servir y en base a ellos, pues nosotros tengamos un criterio más específico, ¿sí? de qué vamos a hacer con este paciente. Comentamos que hay que ver la frecuencia respiratoria, cómo está la presión arterial, si el paciente está taquicárdico o no, si tiene fiebre, si está hipotérmico, si tiene alteraciones del estado de conciencia, que también ya había sido un comentario específicamente en pacientes de edad avanzada, donde a veces el único dato que nos dan son alteraciones del estado de conciencia y eso nos están dando un dato de que posiblemente el paciente tenga un problema infeccioso importante que pudiera ser, pues en este caso, pulmonar, ¿sí? Y bueno, algunos otros datos que puedan ya evidenciar estrictamente que la afección es pulmonar. Recuerden que también pueden tener una infección urinaria, que es súper común en las personas grandes y que frecuentemente nos los descompensa. Hacer todo un conteo, una revisión de sus exámenes de laboratorio, si el paciente está con leucocitosis, si tiene leucopenia, si tiene neutrofilia, si está hipoxémico, si tiene falla renal, que ese es otro criterio también muy común de pacientes con infección, sobre todo severa. Si la radiografía tiene alguna alteración, si tenemos alguna alteración extra de la biometría hemática, como tal vez anemia o poliglobulia, ¿sí? O si el paciente ya nos está dando algún otro dato de sepsis o de disfunción orgánica o multiorgánica. Y bueno, siempre tener una gasometría. Tomen en cuenta que si un paciente tiene alteraciones en la gasometría y empieza a hacer acidosis, por la pura acidosis, pues el paciente va a presentar algunos datos. ¿Qué dato se les ocurre que nos altere de forma importante un paciente? Datos que nos dan la gasometría. Un dato que da la gasometría, que ustedes ven un paciente mal o que responde poco. Sería el pH. ¿Mande? Sería el pH. Ajá, el pH, ¿qué puede tener el pH? Pues si presenta, ay, perdón. No, adelante. Pues si presenta una acidosis, ¿Sí? pues estaría bajo, y si presenta una alcalosis, pues estaría alto. Ajá, o sea, bueno, acidosis o alcalosis. ¿Y qué otra cosa que les duerme a los pacientes? Jennifer, También puede influir la presión parcial de oxígeno. ajá, también. ¿Cuál otro? También También la concentración de CO2. Sí, efectivamente. O sea, si el paciente está acidótico, obviamente también hay que ver, sí, cómo está la presión parcial de oxígeno, sí, también, o sea, hay que hacer una revisión completa, pero recuerden que con simplemente que el paciente esté en acidosis y tenga el CO2 elevado, pues el paciente se va a quedar dormido, ¿sí? Entonces empieza a dar más evidencia de alguna alteración, nos empieza a dar más problemas. Si un paciente no está a lo mejor con una neumonía tan grave,
pero empieza a hacer acidosis importante y se queda dormido, empieza a hipoventilar, ese paciente en algún momento tal vez se tenga hasta que intubar, ¿sí? Por alteraciones de la conciencia, por hipoventilación y porque no respiran, o sea, estrictamente empiezan a retener CO2 y a hacer más hipoxemia. Y posiblemente la neumonía no sea tan grave, pero esta pura alteración nos va a llevar a descompensar de forma importante el paciente. ¿Cuáles pacientes comúnmente nos hacen esta retención de CO2 tan importante y esta acidosis? Hablando de patologías pulmonares. Los que tienen enfisema. Los pacientes con EPOC, ¿sí? Que tienen EPOC o que tienen apnea de sueño, ¿sí? Pacientes obesos con apnea son pacientes que comúnmente, o sea, ellos son retenedores crónicos de CO2 normalmente. Con un poco más de CO2 que empiecen a retener, se quedan dormidos y empiezan a hipoventilar. Recuerden que es muy común que cuando ustedes, ¿qué es hipoventilación? Que empiezan a respirar más lento. Que retienen CO2, ¿sí? O que retienen CO2 o que empiezan a hacer acidosis. O sea, si ustedes ven muchas notas a veces de médicos, ¿no? En expediente, ponen ruidos respiratorios hipoventilados, ¿sí? Ese es un término comúnmente usado y muy mal usado, porque la hipoventilación es un término, es una, pues digamos que un concepto que se obtiene de una gasometría, porque el paciente está con CO2 alto. Sí, el que el paciente tenga los ruidos respiratorios muy bajitos o poco perceptibles, no le debemos de poner a las notas hipoventilado, ¿sí? Para que no vayan a cometer el mismo error que mucha gente comete. Entonces, bueno, vamos a tener con todo esto nosotros criterios muy específicos. La ATS tiene esta clasificación donde con estos datos nada más, criterios mayores o criterios menores, estrictamente con esto, nosotros decidimos si el paciente se va a la terapia intensiva, ¿sí? Si un paciente está en ventilación mecánica o tiene aminas, o sea, automáticamente ese paciente tiene que estar en terapia intensiva, obviamente. Con estos dos criterios mayores ya no necesitamos más, ¿sí? O puede haber criterios menores, por ejemplo, que esté taquipneico, que esté hipotenso, que esté hipotérmico, que esté confuso, que tenga más de 2 lóbulos afectados en la radiografía o en la tomografía, que tenga una relación PA2-FiO2 menor a 250, que esté leucopénico con trombocitopenia o que esté con uremia. Estos datos por sí solos o un solo criterio, obviamente no va a ser un dato de que nosotros mandemos un paciente a la terapia intensiva, no vamos a decir, este paciente tiene 50,000 plaquetas y lo traje a la terapia intensiva. O sea, es un conjunto de criterios menores que se van a conjuntar, obviamente, con los criterios mayores, pero estrictamente nosotros estaríamos hablando de que si un paciente tiene una neumonía grave, ¿sí? Con estos criterios, perdón, con estos simples criterios, como mencionan o como pueden ver aquí, 3 criterios menores o uno mayor, el paciente es un paciente grave, tiene una neumonía grave y tiene que ir a terapia intensiva. O sea, si el paciente tiene aminas, tiene uremia, trombocitopenia y a lo mejor leucopenia, ya es un paciente que se está complicando. Si aparte, obviamente, a pesar de las aminas, sigue hipotenso, sigue chocado, está taquipneico o está con confusión, el paciente tiene que ir a terapia intensiva. Este paciente obviamente se tiene que enviar a la terapia, se tiene que estabilizar. A lo mejor no lo van a dejar un mes en la terapia, posiblemente en 24 o 48 horas lo puedan estabilizar, pero sí se tiene que inmediatamente abordar antes de que se complique, ¿sí? Obviamente el tratamiento o el abordaje que le van a hacer a este paciente, pues es basado también en los criterios que ustedes ya recopilaron de todos los datos que tienen, clínicos, radiológicos y bioquímicos, para obviamente clasificarlo en cierto grado, ¿no? Y decidir a dónde se fue. Y en base a eso, ustedes ya dicen, a ver, ahora vamos a tratarlo, ¿sí? Esto en base a qué va a ser, el tratamiento va a ser en base a la severidad de la enfermedad,
a si hay o no comorbilidades, a la edad del paciente y a la presencia o no de factores de riesgo. No es lo mismo que ustedes ingresen un paciente de 30 años con neumonía a que ingresen una persona de 80 años, o que un paciente, aparte de traer neumonía, traiga diabetes, es hipertenso y se infartó, ¿no? Entonces, todos estos factores los tenemos que ir conjuntando y en base a esto decidir qué vamos a hacer. Y en cuanto a sus factores de riesgo, pues también tener en cuenta si el paciente tiene algún riesgo para resistencia, por ejemplo, lo que comentábamos, si tiene riesgo no para pseudomonas, si el paciente estuvo hospitalizado previamente en los últimos 3 meses, si el paciente vive en una casa de salud, si el paciente se está hemodializando, si el paciente trae un catéter, etcétera. Todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque son criterios que nos hablan de posiblemente complicaciones y o sobre todo gérmenes o bacterias ya más específicas o más resistentes, ¿sí? El inicio de tratamiento nunca se debe retrasar, ¿sí? Siempre, o sea, no podemos estar esperando 5 horas que llegue el laboratorio, 4 horas a que le tomen la placa de tórax. O sea, el paciente, si no tenemos mucho de dónde agarrar, si no podemos tener los exámenes de laboratorio rápido, etcétera, nosotros tenemos que, con lo que contemos, clasificar al paciente y con eso iniciar el tratamiento. El tratamiento se tiene que empezar en urgencias, siempre. O sea, no tenemos que esperar hasta que suba a piso, hasta que vaya a terapia, hasta que le consigan un cuarto, porque eso impacta en el pronóstico. Y en las primeras 4 horas es muy importante que el paciente ya esté recibiendo el tratamiento. A lo mejor todavía no tienen todos los datos, a lo mejor todavía no pueden decir, bueno, ya tenemos gasometría, incluso cultivos obviamente tampoco, para decidir qué antibiótico le vamos a dar. A lo mejor cuando llegan algunos otros laboratorios, simplemente ya nada más vamos a reajustar el tratamiento, pero no dejemos sin ningún tipo de tratamiento al paciente hasta que tengamos todo. A veces es muy común, por ejemplo, los infectólogos que quieren tener ya 1000 cultivos para poder empezar un antibiótico y obviamente pues, esto no es factible, o sea, depende de dónde estemos, pero a veces nos tardan hasta 5 días para traer un cultivo, o sea, es algo que no puede ser, ¿sí? Siempre tenemos que considerar que el paciente tenga una infección por atípicos, entonces siempre hay que cubrirlo para atípicos. A lo mejor si ya salieron los exámenes negativos, el paciente no tiene nada, bueno, es mejor que nosotros desescalemos y quitemos la cobertura para atípicos a que digamos, ¿por qué no se lo pusimos? Y bueno, tal vez el paciente pues ya se complicó. ¿Sí? Entonces, todo paciente cae en alguna categoría, por lo cual el tratamiento se dirige hacia las etiologías más probables, esto de acuerdo, pues obviamente, a todos sus factores de riesgo, ¿sí? Ustedes seguramente revisaron ya las clasificaciones y saben que, bueno, hay una clasificación del 2007 de la TS, actualmente hay una del 2019, que es nada más como actualización, no volvieron a hacer como toda la guía y son básicamente nada más como preguntas o cosas que se van como planteando o que se discuten sobre en base a la clasificación o a la previa guía del 2007, qué cambios vamos a hacer o qué evidencia hay para cambiar algunas cosas al momento, ¿no? Ya no escriben la guía como tal. Entonces, como ustedes saben, y algo que le comentaba el otro día a Xochitl, es que los libros que nosotros usamos, desgraciadamente, toda la bibliografía siempre viene retrasada, ¿sí? Porque de aquí a que se hace el libro, de aquí a que se manda, de aquí a que lo aceptan, ya trae bibliografía de años antes, etcétera. Entonces siempre vamos como 4 años por lo menos atrás. Y siempre ustedes van a ver, pues, estos fármacos, ¿sí? Siempre van a ver que el paciente, seguimos viendo que hay que tratarlo con penicilina, aunque pues muchas veces ya ni penicilinas usamos, pero bueno, para fines prácticos y para fines de las guías, pues estrictamente estas son las recomendaciones. En el grupo 1, que ya recordarán el grupo 1 que habíamos comentado en la clase pasada, ¿sí? Son normalmente o en general menores de 50 años, casi siempre, ¿sí? No, obviamente no es regla.
En ellos está indicado usar macrólidos, incluso doxiciclina, ¿sí? ¿Cuáles son estos pacientes? Pues aquellos pacientes que no tienen EPOC, no tienen diabetes, no tienen presión alta, no tienen algo cardíaco, ¿sí? Los pacientes diabéticos pues son todo un problema siempre, porque acuérdense que pueden tener también falla renal, pueden tener glucosa muy descompensada. O sea, siempre tenemos que pensar que los pacientes con diabetes, ya sea 1 o 2 o la clasificación que tengamos, son pacientes que se pueden descompensar por algunas otras cosas, aparte de la enfermedad de base, ¿sí? Entonces, bueno, en el grupo 2 van a ser pacientes todavía posiblemente externos, pero ya tienen alguna comorbilidad y pueden tener incluso algún factor de riesgo para tener resistencia a neumococo, que habíamos comentado que es el germen más común. Entonces, en este tipo de pacientes sí está indicado ya que son los fármacos que más nos sirven son los fármacos que son sobre todo las quinolonas pulmonares, las que más nos pueden ayudar en este tipo de patologías. Los pacientes que son alérgicos a las quinolonas a veces pues es un poco complejo porque las quinolonas se pueden usar de forma ambulatoria, nos ayudan mucho, tienen una buena cobertura. O bien podemos darle un beta-lactámico con un macrólido, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál combinación se les ocurre? ¿Qué combinación se les ocurre de beta-lactámico con macrólido? ¿Me escucha? Sí, Pero se está, ¿Mandé? que se está trabando. Ah, se trabó. A ver. ¿Ahí ya se escucha bien? ya se escuchó. Ok. Entonces les preguntaba, ¿qué combinación se les ocurre para usar un beta-lactámico con un macrólido? Puede ser amoxicilina y claritromicina. Amoxicilina, claritromicina puede ser una, ¿sí? ¿Cuál otro? Doxacilina con acitro. También. Hay La varias combinaciones. ¿Cuál, perdón? puede ser. ¿Cómo? Cefalexina. Cefalexina, ¿con cuál, por ejemplo? No hay muchos macrólidos. Beta-lactámicos hay muchísimos. ¿Con cuál podemos combinar el que tú me estás comentando, la cefalexina? No me acuerdo con cuál se llevaba. Con cualquiera de los dos, puedes darle una citromicina, puedes darle claritromicina, ¿sí? La verdad es que, miren, yo no uso mucho claritromicina, no es que no sea buena, ¿sí? O sea, la claritromicina es buena. El problema de la claritromicina, desde mi punto de vista, sí, porque obviamente son cosas que con el tiempo, o sea, tú vas decidiendo si lo pones o no, o por qué lo pones, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho la claritromicina, porque la claritromicina hay pacientes que no la toleran en el estómago, ¿sí? Es muy irritante. O sea, obviamente esto no viene en las guías y no son cosas que a lo mejor a veces sean importantes, ¿no? La claritromicina es muy barata, entonces muchos pacientes también, pues obviamente, bueno, hay que darles claritromicina. Hay pacientes que con un EPOC exacerbado les das claritromicina y la verdad es que les va bien, pero también, bueno, hace poco tuve que internar a una paciente porque la claritromicina le dio
un dolor abdominal terrible, la vio el otorrino, ellos como que usan mucho macrólidos, entonces la vio el otorrino, le dio claritromicina y acabó en la noche en el hospital. Lo que tenía era tos y ni siquiera acabó por la tos, acabó porque no toleraba el estómago, un dolor importante de reflujo. Y obviamente ustedes saben que los pacientes que tienen mucho reflujo pues tienen tos, ¿sí? O incluso pueden aspirar, ya habíamos comentado eso. Entonces, pero las combinaciones pueden hacer la que quieran. Hay muchos beta-lactámicos, las pueden combinar con claritromicina, las pueden combinar con acitromicina. Por ejemplo, la acitromicina, yo sí uso mucho acitromicina. La acitromicina pueden usarla oral o intravenosa. Sí, ¿alguien levantó la mano? Y por ejemplo, la eritromicina no es muy recomendada por los efectos adversos. Casi ya no hay eritromicina. Ya casi, bueno, seguramente si buscamos en las farmacias va a haber, pero si tú me preguntas cuántos pacientes he visto con eritromicina, ninguno. Sí, o sea, yo nunca he visto un paciente que tenga eritromicina. Obviamente, o sea, recuerden que también depende mucho de dónde estemos, ¿sí? O sea, cuando yo hice el servicio social, pues yo tenía mucho eritromicina y claro que les tenía que dar eritromicina porque también era lo que tenía, era más jarabes y los niños, ¿no? Después, bueno, en la residencia, la verdad es que no, a pesar de que es el hospital general, eritromicina, ¿no? Lo que más le daban a todo el mundo era claritromicina. Y obviamente, pues acá en el hospital menos. O sea, ustedes van a ver, o seguramente, ya han rotado ya en el hospital, ¿verdad? Nunca han rotado en el hospital. Bueno, el problema es lo que les digo, o sea, el hospital donde están. O sea, si a ustedes un paciente le dan eritromicina, no, bueno, o sea, la gente ahora, tú le estás dando la medicina y al mismo tiempo están buscando en internet qué es, cuáles son los efectos secundarios, no sé qué, bla, 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 cuáles son las medicinas más nuevas. Y entonces, obviamente, pues acá en el ABC le das a un paciente eritromicina, pues te la va a regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque no son fármacos, digamos, de los más nuevos. O sea, a veces la gente quiere que le des el último que salió, el más caro, por simples ideas raras, ¿sí? Pero acitromicina y claritromicina se sigue usando con frecuencia. O sea, esos dos sin problema. Algo también que tienen que tomar en cuenta de la acitromicina es que la acitromicina también irrita mucho las venas, ¿sí? Los pacientes que se canalizan vía periférica a veces no toleran que les pasemos la acitromicina. Tiene que ser por un catéter central, ¿sí? Porque no lo toleran. A ver, entonces vamos a ver ahora el siguiente grupo. Ah, ¿alguien levantó la mano? Sí, una duda. ¿Qué tanto se utiliza todavía la penicilina? No se usa mucho la penicilina. Bueno, volvemos a lo mismo. Depende de dónde estés, ¿sí? En el servicio social, ustedes lo van a ver, lo único que les dan son penicilinas, Bactrim, eritromicina, o sea, cosas, pues sí, con las que cuenta el sector salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la medicina es así, o sea, ahorita el gobierno no quiere dar ni penicilina. Imagínate que te va a dar un hospital donde estés y demás, la población. Obviamente, si tú vas, o sea, la pobre gente, a veces en los pueblos donde uno va al servicio social, con trabajos hay un centro de salud, con trabajos hay alguien que los vea o penicilina, o sea, menos va a haber otra cosa. Nosotros no usamos penicilina, o sea, la verdad es que no la usamos. Acá, o sea, van a ver todos los pacientes tienen carbapenémicos, tienen quinolonas, tienen pues los fármacos, los medicamentos más nuevos que van saliendo, ¿sí? Pero, bueno, a los pobres niños, pues ya saben que penicilina tras penicilina, ¿no? Inyección tras inyección les ponían 100,000 a los pobres.
no es que en el examen para entrar a la residencia, en sus opciones va a venir penicilina, ¿sí? Entonces, si muy avanzado está, va a decir cefalosporina. Siempre se tienen que fijar en eso, porque sigue viniendo esos fármacos, no están actualizados. Y aparte las guías, o sea, si ustedes ven estas del ATS, o sea, las últimas que se hicieron, no se han actualizado hasta el 2019 que salió esta como actualización muy light, ¿no? Pero una clasificación de neumonía, que es la primer causa de mortalidad, no había desde el 2007, ¿sí? Y son las americanas y las de las guías de la Sociedad de Infecciones. Entonces, imagínense, o sea, pues no podemos pensar en un examen, contestar otra cosa más que penicilina, ¿sí? Pero estrictamente, yo no sé, por ejemplo, en las farmacias del ahorro o en las de Simi, todos ellos que muchas veces les siguen dando todavía ponte penicilina, pero bueno, eso es parte del sistema de salud que el mismo sistema pues tiene la culpa y pasa eso, porque cuando uno sale de medicina o sales del servicio social incluso, pues son las únicas medicinas que conoces. O sea, si de ahí te vas a trabajar a una farmacia de similares, pues tú vas a dar los fármacos que conoces, no vas a ir a buscar a ver cuál otro le puedes dar, ¿no? O a lo mejor, vaya, pues no tienes como la capacidad todavía, estrictamente, aunque uno lleve años estudiando medicina, pues está empezando, ¿sí? Entonces, en esos lugares yo creo que todavía se lo siguen dando, sobre todo a los niños, o estos pacientes que aparentemente tienen amigdalitis de repetición y que les tienen que estar dando penicilina cada mes, pues sí se la siguen dando, pero pues en realidad acá con otros pacientes no se usa, ¿sí? Entonces, el grupo 3 son pacientes hospitalizados que no van a terapia intensiva. Sí, estos pacientes les podemos dar o una quinolona sola o nuevamente un betalactámico más un macrólido. Aquí ya puede ser obviamente intravenoso, incluso puede ser también oral, pero bueno, ya son pacientes que están internados y que ustedes pudieran darles vías intravenosas. Y aquí, como mencionan, los betalactámicos pues pueden ser como comentábamos hace rato, desde cefalosporinas hasta ponerle tal vez piperacilina o alguna otra cosa. Y bueno, están los carbapenémicos, ¿sí? Ertapenem, meropenem, etcétera. Y bueno, aquí pueden ver las quinolonas que actualmente se usan, que las que más usamos son moxifloxacina y levofloxacina. La genfloxacina, la verdad es que creo que hasta había salido en algún momento del mercado. Antes había también gatifloxacina, después la sacaron. Y bueno, las que más usamos son levofloxacina y moxifloxacina. Los pacientes del grupo 4, pacientes con, bueno, el grupo A sin riesgo para pseudomonas y el B con riesgo para pseudomonas. Entonces, sin riesgo para pseudomonas, también un betalactámico. Aquí pueden ver varios, ¿no? Cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina, etcétera, más un macrólido o una quinolona. O bien le pueden combinar una fluoroquinolona con alguno de los carbapenémicos, ¿sí? Pero, a ver, si ustedes ven cefalosporinas, pues también hay muchísimas, ¿sí? Y hay cefalosporinas intravenosas y hay cefalosporinas vía oral, que son pocas, las que más hay son intravenosas, pero bueno, aquí ya no tienen problema, porque obviamente el paciente ya está internado, tiene una neumonía importante en la radiografía, seguramente en una tomografía pues vemos más datos, pero en la radiografía pues no nos deja tampoco muchas dudas, ¿sí? Es una afección importante. Este paciente, pues ya ni qué decir, o sea, de hecho, si ven, pues está intubado, ¿sí? Entonces es un paciente con riesgo para pseudomonas. Aquí son betalactámicos antiseudomonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene riesgo para pseudomonas. Entonces, podemos ponerle carbapenémicos, podemos ponerle cefepime, podemos ponerle piperacilina, tazobactam, y obviamente hay que agregarle una quinolona antiseudomona. Aquí sí entra la ciprofloxacina, es en el único en el que puede entrar ciprofloxacino, ¿sí?
Bye. Te cuidas. Que Dios te... Bye. Entonces, en los pacientes que tienen pseudomonas, sí pueden ustedes agregarle cipro, ¿sí? Si ustedes ven y van a ver muchos pacientes que van a, pues, algún lugar que mencionábamos a veces donde no hay muchas cosas, muchos médicos les dan cipro, ¿sí? Si tienen una bronquitis o, no sé, algo respiratorio, les dan cipro. La cipro no es una quinolona pulmonar. La cipro es una quinolona que se puede usar con efectos antiseudomona en pacientes que estrictamente ustedes tienen un cultivo que dice que tiene pseudomona y que dice que es sensible a ciprofloxacino, ¿sí? Aquí sí se da, pero se da combinada, ¿sí?, con alguno de los otros fármacos. Y también está indicado incluso los aminoglucósidos, pero los aminoglucósidos, pues también ustedes ya saben que tienen sus cosas y obviamente aquí pues pueden tener, si les dan como la receta de cocina de póngase 10 inyecciones de amicacina o de, ¿cuál es la otra? Gentamicina. Gentamicina. Sí, bueno, pobres, o sea, hacen falla renal, ¿sí? Y la otra de ceftriaxona masalín, 3 inyecciones, pues tampoco va. Entonces, tienen que tener en cuenta estas combinaciones. Aquí sí son pacientes ya, como comentábamos, con más posibilidades de que aíslen el germen, el paciente está intubado, se puede sacar el cultivo directamente del pulmón y bueno, tenemos más posibilidades de hacer un diagnóstico, ¿sí? También obviamente podemos tener riesgo para estafilococo y estos pacientes pues también ya tienen un cultivo, ya tienen un estafilococo. En estos pacientes usamos vancomicina o linezolid, dependiendo de los riesgos, dependiendo de si el paciente tiene falla renal y le tienen que dar vancomicina y solo tiene vancomicina, la tienen que ajustar. Si tienen la posibilidad de darle linezolid, denle linezolid, el linezolid no se tiene que ajustar a la falla renal, pero si el paciente tiene falla medular, sobre todo plaquetas bajas, no podemos usar linezolid. Sí, porque el linezolid, hay pacientes en los que le pega a la médula, sobre todo cuando ya tienen muchos días. El linezolid, perdón, es un fármaco muy bueno para gram positivos que usamos mucho en pacientes con neumonía. La caja cuesta 10,000 pesos, o sea, no es un antibiótico súper barato. Y bueno, también hay que tener en cuenta siempre la posibilidad económica del paciente. Obviamente hay que agregarle un beta-lactámico o una quinolona o un macrólido, no va solo, porque no siempre tienen solamente el estafilococo, ¿sí? Y bueno, siempre hay que considerar algunos otros fármacos. Si el paciente está chocado, si el paciente tiene POC, si tiene broncoespasmo, o sea, nosotros muchas veces tenemos que usar esteroides. Obviamente los esteroides tienen sus pros y contras. Ustedes saben, la mayoría de los pacientes de la parte respiratoria en nuestra parte, digamos, sin esteroide no salen, ¿sí? O sea, si tienen espasmo y no les damos esteroides, no hay forma. Si está chocado, bueno, les damos esteroide para mejorarlos. Entonces, siempre pues hay que considerar el momento en que lo debemos de dar. Si el paciente está en una ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, pacientes con edema agudo pulmonar, pacientes con EPOC exacerbado, que no tienen una neumonía grave y podemos tratar con ventilación mecánica no invasiva, hay que hacerlo antes de considerar intubarlo. Si el paciente responde, perfecto. Si el paciente no responde por lo menos en 2 horas, no lo podemos seguir dejando en ventilación mecánica no invasiva y ese paciente se tiene que intubar, ¿sí? Y bueno, estas ya son cosas de ventilación, pero siempre en todos los pacientes tenemos que considerar los volúmenes corrientes que tenemos que usar para no causarles un problema como neumotórax, por ejemplo. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, yo, doctora. Es respecto a la hidrocortisona, bueno, en general a los esteroides, ¿se le da esa dosis o comienza con una dosis menor? Los pacientes que están chocados en terapia intensiva, normalmente la dosis que les dan son entre 200 y 300 miligramos en infusión para 24 horas. El resto de dosis de esteroide, te puedo decir que no hay una dosis. Cada quien usa como la dosis que está acostumbrado a manejar. O sea, yo te puedo decir, yo cómo uso los esteroides. Si mi paciente tiene muchísimo broncoespasmo, esperen un segundo porque me están hablando. Bueno, ¿sí? Buenos días. Ay, ¿sí?
Pues intúbalo. Sí, ahorita yo hablo con el familiar. Sí, pues intúbalo, ni modo. Sale, gracias. Bye. Entonces, o sea, yo los uso dependiendo de cómo está el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene, pues, un espasmo muy leve, la verdad es que no tiene mucho compromiso. A lo mejor si le ponen 50 miligramos cada 12 horas, pues el paciente va a estar bien, ¿sí? Si no abre, o si de inicio tiene muchísimo espasmo, pues sí, yo sí le dejo 100 cada 8 y ahí ya tienen los 300 miligramos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, usamos mucho la metilprednisolona, o sea, depende qué quieres, qué efecto quieres del esteroide, es el que tienes que usar. En la pandemia, a los pacientes ambulatorios, si ustedes ven, pues a muchos lo que les han dado es dexametasona, entonces ahí pues obviamente la dexametasona es intramuscular, se lo pueden poner sin problema. Pero bueno, normalmente así es como nosotros tenemos que ir graduando los esteroides, pero esta dosis de 200 a 300 miligramos son los que vienen en las guías para pacientes con choque séptico y que está indicado administrárselos para ayudarles, por un lado, a que mejore la presión. Esa es como la indicación. O sea, en este caso no son pacientes que tienen espasmo ni nada, más bien son pacientes que ustedes van a ayudar con el esteroide para el choque séptico. Por eso ponen como esas dosis muy estándar. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de neumonía adquirida en la comunidad? ¿Leyeron las clasificaciones? ¿Más o menos le entendieron cómo los van a ir graduando? Los criterios, el CURP. La que más se deben aprender es el CURP. La verdad es que las otras difícilmente se las van a aprender de memoria en este momento, pero el CURP es una clasificación muy fácil que la verdad es que vale la pena que se las aprendan, ¿sí? ¿Alguna duda? Entonces vamos a, déjenme ver si me puedo salir de aquí. Vamos a pasar al tema de absceso que tenían que presentar y después veremos neumonías atípicas. Sí, doctora, ya vamos. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y pues vamos a hacerlo de absceso pulmonar. ¿Le puede ser la que sigue, por favor? Bueno, estos son como los temas que vamos a abarcar básicamente. La que sigue, por favor. Bueno, básicamente el absceso pulmonar va a ser como, ahora sí que es como una infección pulmonar principalmente provocada por microbios
que va a provocar pues cierta destrucción del parénquima. Habitualmente pues va a haber como cierto nivel hidroaéreo que va a ser ocasionado básicamente por, pues ahora sí que el material purulento que va a tener la lesión, entonces por eso se va a provocar ese nivel hidroaéreo y pues va a ser como resultado de necrosis y cavitación del pulmón después de, como ya lo habíamos dicho, una infección microbiana. La que sigue, por favor. Ok. No, ándale ahí. No, ahí. Bueno, las principales causas van a ser bacterias, hongos, parásitos, micobacterias. Y pues como ya lo tienen ahí en la presentación, esas son como las principales, que las anaerobias serían Streptococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, influenza B, Legionella, como ya habíamos dicho, también puede provocar neumonía. Y pues de hongos puede ser Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, coccidioides. Parásitos pues sería Paragonimus westermani, Entamoeba histolítica, y las micobacterias sería Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasi. Y bueno, también para la etiología debemos de saber que una de las principales causas también es la aspiración de secreciones bucales, que suele ser la más frecuente, y por obstrucción endobronquial y ya así como menos frecuente sería una siembra hematógena de los pulmones. Y la que sigue, por favor. En la aspiración, ¿cuáles son los gérmenes involucrados? Según yo tengo entendido que los principales serían Streptococcus y Staphylococcus, pero no estoy segura, doctor. Son los anaerobios, o sea, en la boca hay anaerobios. Sí, entonces, o sea, los pacientes que aspiran, sobre todo que no tienen buen aseo o que tienen caries o que tienen algún problema importante en la boca o aspiraron o vomitaron o lo que sea, los más comunes son los anaerobios. Recuerden que habíamos comentado que frecuentemente son polimicrobianas, pero en general lo que aislamos o lo que deberíamos de aislar, porque no lo aislamos siempre, son anaerobios. Ok. Y bueno, también de clasificaciones encontré que era primario y secundario o agudo y crónico. Y en el primario va a ser pues el más frecuente, que va a ser el 80% de los casos. Y como ya habíamos dicho, va a ser por aspiración de, sí, ahí dicen bacterias anaerobias, perdón. Y en el secundario es pues por presencia de algún trastorno, pues ahora sí que externo a, y va a ser por un proceso sistémico también. En el agudo va a ser menor de 4 a 6 semanas y en el crónico pues va a ser mayor de ese tiempo. Bueno, en los síntomas vamos a tener que van a aparecer de 2 a 3 días después de la aspiración del material infectado. Vamos a tener pues primeramente un ataque al estado general, vamos a tener tos que puede ser seca al principio y en casos más graves pues se puede acompañar de esputo, que este puede ser purulento con un olor fétido, y hemoptisis ya en un caso más grave. Y pues la cantidad de la expectoración pues puede modificarse según la posición que tenga el paciente. También va a haber dolor de tipo pleural en abscesos que estén cercanos a la pleura y fiebre que se acompañe con escalofríos, y al principio puede que pues estos síntomas los confundamos con una neumonía. La que sigue, por favor. También vamos a tener en algunos casos si los síntomas no mejoran y el cuadro sigue persistente, pues puede agregarse la disnea y la cianosis, y esto ya también va a depender del daño que haya del absceso. Como ya había dicho también, la hemoptisis grave, y cuando el absceso se abre hacia la pleura, pues puede presentar dolor pleural, disnea y síntomas de epiema o pioneumotórax. Aquí una pausa. Obviamente sí, el dolor pleural pues es algo que se va a presentar si ya se involucra la pleura, pero la parte del empiema es como, vaya, síntomas como tal a veces no hay.
el paciente puede tener signos muy claros o puede no evidenciarse rápido. Y el empiema puede llevar a un paciente a un choque séptico y a un estado de gravedad extremo. Hay quienes dicen que el empiema no debe ver la luz, ¿sí? Si ustedes, digo, nosotros pues que en las guardias detectabas un empiema, o sea, el empiema no debe ver la luz, no puedes poner, no, mañana le pongo la sonda o a ver si pasado mañana ya mejoró, o sea, no, ese paciente hay que drenarle ese empiema y huelen espantoso. El paciente, el pioneumotórax, ahí sí podemos nosotros, si el paciente hace neumotórax, pues ya tienes a veces más signos, ¿no? Pero el empiema a veces se ve como un derrame pleural X, ¿sí? O sea, ustedes en la radiografía o en la tomografía solo ven que el paciente tiene derrame pleural y a veces incluso el derrame es muy chiquito, pero es pus. Entonces, por eso, muchas veces cuando nosotros tenemos un paciente que tiene derrame pleural, y tendríamos en la mayoría de las veces que hacerle por lo menos una punción diagnóstica, por lo menos, sobre todo si el paciente está séptico, si está chocado, si tiene leucocitosis, si tiene fiebre, estrictamente hay que hacerle por lo menos una punción diagnóstica, porque ese líquido puede ser pus, ¿sí? Entonces, siempre, como comenta su compañera, a veces parece una neumonía porque todavía no están cavitados o la cavidad es muy chiquita y en las placas a veces no se ve. Pero siempre debemos de pensar en esta posibilidad de que el paciente tenga un empiema, ¿sí? Ya, puedes continuar. Bueno, ahora vamos a seguir con la exploración física y los exámenes a realizar. El primero, en la historia clínica, que vamos a preguntar, pues los síntomas clínicos, como ya los mencionó mi compañera. Sin embargo, pues se presentan según el estado en el que se encuentra el paciente, ya sea agudo, subagudo o crónico. Y, por ejemplo, los pacientes pueden tener síntomas variados en una etapa aguda, que es menor a 6 semanas, y pueden presentar malestar general, fiebre, síntomas inespecíficos en realidad, y el dolor pleural. Y cuando ya se presenta un caso subagudo, ya pueden tener la tos productiva con el esputo purulento, siguen con el dolor, con la fiebre y pueden tener los escalofríos y muchas veces cuando el esputo es de olor fétido, pues como ya se mencionaba, podría ser a causa de una infección por anaerobios. Y en algo más crónico se podría llegar a presentar una hemoptisis. También pueden variar los síntomas dependiendo de la causa del absceso. Y, por ejemplo, si se trata de un absceso secundario a una embolia séptica, puede presentar daños a nivel del corazón, como un soplo, o si es a causa de un infarto pulmonar, pues puede presentar hemoptisis o disnea. Y también vamos a preguntar la presencia de factores de riesgo, que puede ser una afección asociada al riesgo de aspiración de contenido gástrico, que puede ser como una disfagia relacionada a una enfermedad neurológica o una enfermedad esofágica como el reflujo. También los pacientes que predisponentes al absceso pulmonar están en riesgo de un absceso, como puede ser el EPOC, bronquiectasias, diabetes, enfermedades hepáticas o renales o pacientes con inmunosupresión, como los pacientes en quimioterapia o con VIH. También se debe preguntar los antecedentes de una afección asociada, los antecedentes recientes de neumonía, de anestesia general, también si se insertó una sonda nasogástrica o endotraqueal, o si tuvieron una cirugía dental o orofaringia que pudo haber terminado en una infección. Siguiente, por favor. A la exploración física, pues en general nos va a llegar un paciente que presenta fiebre y dependiendo también de qué tan crónico esté o qué tan avanzado esté, puede tener un estado nutricional deficiente y esto
Se presenta con caquexia y con palidez, que puede ser cutánea y subconjuntival, y esto es secundario a una anemia por ser una enfermedad crónica. También hay signos de enfermedad gingival con halitosis asociada y el reflejo faríngeo puede estar ausente. También, como ya les mencionaba, por ser el absceso secundario a una enfermedad cardíaca, puede aparecer un soplo cardíaco, lesiones hemorrágicas de la piel y también se puede aparecer en la retina. Y también en la exploración física, en la auscultación, que es lo más destacable, se revela un soplo anfórico o cavernoso que es igual a un sonido producido al soplar en el pico de una botella. Y la consolidación va a ser parenquimatosa, entonces se van a escuchar crepitantes inspiratorios, respiración bronquial, y si se asocia más bien a un empiema, los ruidos respiratorios están reducidos y un roncus fijo limitado en hemitórax. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener dos estudios en la imagenología, que son la radiografía y la tomografía. Y en la radiografía es la que vamos a pedir sí o sí. Y aquí vamos a encontrar una masa única, o también puede ser que se encuentren masas múltiples. Van a estar cavitadas, aisladas o en el seno de una consolidación parenquimatosa. La consolidación es evidente en una distribución segmentaria o también lobar y vamos a encontrar la presencia de un nivel hidroaéreo. Los bordes usualmente son lisos, pero también pueden ser irregulares. Generalmente son gruesos y tienen un espesor máximo de 5 a 15 milímetros. También la localización más frecuente es en el pulmón derecho y la aspiración, si se vio de pie, pues se va a encontrar en los lóbulos inferiores del pulmón derecho, y si la aspiración de contenido gástrico fue en decúbito supino, se va a encontrar la cavitación en segmentos apicales y también posteriores de los lóbulos superiores del pulmón derecho. Y en la tomografía vamos a encontrar una lesión redondeada, radioluminiscente de paredes engrosadas con márgenes irregulares y poco diferenciados del resto del parénquima pulmonar. También es más eficiente la tomografía porque nos ayuda a diferenciar entre un empiema y lo que sería el absceso. Y también se forman ángulos obtusos con la pared torácica y hay una muestra de signos de compresión del pulmón que no está afectado. Siguiente, por favor. Aquí está la radiografía y aquí tendríamos la cavitación en la imagen izquierda que está en el pulmón derecho, y del lado izquierdo tenemos el nivel hidroaéreo. Y en la tomografía ahí tenemos pues la cavitación del lado izquierdo. Siguiente, por favor. Bueno, en los exámenes de laboratorio se va a realizar una biometría hemática en la que vamos a ver pues elevaciones de leucocitos de las plaquetas y del BSG y también la proteína C reactiva. Esto nos va a indicar pues infecciones, y la anemia se presenta cuando ya está en un estado más crónico. Siguiente, por favor. Y el estudio microbiológico muchas veces es de ayuda, pero para saber qué medicamento se va a dar. Sin embargo, muchas veces no se puede hacer, pero se toma de muestras de esputo, de sangre, de secreciones en las vías respiratorias inferiores, y también se puede tomar el líquido por la toracocentesis y se cultiva. Y esto nos puede decir si son microorganismos anaerobios o microorganismos aerobios. Siguiente, por favor.
También podemos utilizar otros estudios como la broncoscopía, aunque esta ya pues puede ser cuando existe la sospecha clínica de la obstrucción por un cuerpo extraño o si hay sospecha de carcinoma subyacente o también si la respuesta al tratamiento inicial es escasa. Esta se debe de realizar solo con fines de diagnóstico y no para lograr un drenaje del absceso. También se puede usar el ultrasonido de pulmón y este nos ayuda más que nada a guiar la aspiración con aguja percutánea y resulta una herramienta útil para pacientes en estado muy crítico, ya que revela una lesión con una pared externa irregular y una cavidad. El ecocardiograma se va a realizar en pacientes con sospecha de absceso pulmonar secundario a la embolia séptica de endocarditis bacteriana. Y también se puede hacer la prueba de ELISA para el dímero D y la gammagrafía de ventilación y perfusión. Ambas nos van a ayudar en la sospecha de absceso pulmonar secundario a infección de un infarto que se relaciona con embolia pulmonar. Y la gammagrafía nos va a dar defectos de perfusión en áreas con ventilación normal. Siguiente, por favor. Y ya finalmente hay que diferenciar bien el absceso pulmonar porque se puede confundir con una tuberculosis, con un carcinoma, hematoma pulmonar, el empiema pleural, infartos y pues las demás enfermedades que están aquí. Bueno, el tratamiento va a depender de la severidad y también del agente etiológico, pero como ya se mencionó antes, predominan las bacterias y principalmente las anaerobias. Aquí en la Ciudad de México hay registros de presencia de gram negativos y gram positivos, por lo tanto, la resistencia a antibióticos pues también es elevada. Por lo tanto, está recomendado brindar un macrólido así como con un aminoglucósido o bien si el paciente está en hospitalización se le brinda una cefalosporina y de igual manera un aminoglucósido de forma intravenosa. También requiere un drenaje de secreciones mediante diversas posiciones acorde a la localización del absceso. Como ya lo mencionó mi compañera, la broncoscopia no está recomendado con fines terapéuticos, pero en ocasiones puede llevarse a cabo si existe alguna obstrucción, ya sea por una estenosis o por algún tapón de fibrina o pus, o bien puede realizarse una neumoscopia, aunque esta ya no es tan utilizada y consiste en el drenaje hacia el exterior a través de la pared torácica desde la cavidad del absceso. Como va a haber una pérdida de líquido, requiere el paciente hidratación y también por el aumento de la demanda metabólica, una alimentación adecuada. Aparte de la antibioticoterapia, se brinda tratamiento sintomático, ya sea para la fiebre, para el dolor, y en algunos casos en los que exista bronquiectasia o cavidad residual o estenosis, también puede llevarse a cabo una cirugía. Y sería todo de nuestra parte. Ok. Bueno, a ver, recuerden que, como les comentaba, la parte de tratamiento, sobre todo, muy comúnmente lo vemos lo vemos retrasado. Ahorita, por ejemplo, hay varios antibióticos
nuevos con los que se puede tratar en general este tipo de patologías. Habíamos mencionado hace rato algunas cosas de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos a veces no es la mejor opción de inicio, sobre todo si los pacientes tienen algún problema renal o pudieran tenerlo, por ejemplo, si son diabéticos y ya con un poquito de función renal afectada, a lo mejor si les damos aminoglucósidos, pues acabamos de afectarlos. Lo que más les dan en general es clindamicina, asumiendo que el paciente puede estar infectado con anaerobios, con una cefalosporina. Si, por ejemplo, si están internados, comúnmente les dan ceftriaxona y clinda, por ejemplo. La clindamicina hay vía oral y hay vía intravenosa también, pero pues estos pacientes la mayoría de las veces están internados. Es muy común que se confundan con los abscesos. Si un paciente tiene un derrame pleural, el derrame es crónico, se empiematiza, se puede formar cavidades, ¿sí? Pero ahí la cavidad está en la pleura, no está en el parénquima pulmonar. Y si el paciente por alguna razón hizo un neumotórax y eso se complicó y luego hizo derrame y luego se empiematizó, también tienen nivel, ¿sí? Si el paciente tiene tuberculosis y tuvo o tiene una caverna por la tuberculosis, que es muy común, y esa caverna se infectó, también pueden ver un nivel. Esa está en el pulmón, no está en la pleura. Y los abscesos, como mencionaban ahorita, de la neumoscopia o del drenaje de un absceso, pues es algo que se tiene que evaluar si se hace o no. Estrictamente no debes drenar un absceso así. ¿Por qué? Porque el absceso está en el parénquima pulmonar. ¿Sí? Es una lesión, como mencionaban, es necrosis. El tejido se necrosa, se cavita, se hace un hoyo ahí y como hay secreciones se hace un nivel. ¿Sí? Entonces, pero eso está en el parénquima pulmonar. Si tú metes un drenaje y para drenarlo, automáticamente le vas a hacer una fístula. ¿Sí? Porque estás comunicando el pulmón. Entonces, automáticamente le puedes hacer una fístula que a lo mejor batallemos más después para que cierre la fístula que para tratar el absceso. Entonces, normalmente los abscesos casi siempre con puro tratamiento no tienen ningún problema, con eso se resuelven. Obviamente tenemos que tratarlos de forma adecuada, tenemos que agarrarlos a tiempo y el paciente cuando puede dar un cultivo y se cultiva, perfecto, pero la mayoría de las veces tampoco es factible eso, sobre todo porque es tejido ya necrosado, tejido muerto, no siempre podemos obtener una buena muestra. Hay pacientes que sí expectoran y expectoran horrible, achocolatado, feo, pues es tejido podrido ahí, ¿no? Que se comunica a un bronquio. Entonces, esto pues tenemos que tomarlo muy en cuenta porque a veces podemos, más que ayudar al paciente, lo podemos complicar, ¿sí? La parte de la broncoscopía muchas veces es diagnóstico. Sí cabe la posibilidad de que si entras y te vas hasta donde está el absceso y ese está abierto al bronquio, te vas a inundar de pus. Ya no ves nada y el paciente se anda ahogando, ¿sí? Se comunica todo eso al otro pulmón, es pus, se contamina todo. Cuando son chiquitos y a lo mejor entras y los puedes aspirar, bueno, pero la verdad es que no es tan fácil. Ahora, la broncoscopía, hay dos modalidades, la broncoscopía flexible y la broncoscopía rígida. La rígida es la que tendría que hacerse en estos casos. ¿Por qué? Porque la rígida es un canal grueso, ¿sí? O sea, es un tubo grande que entra y que por ahí tienes más posibilidades tanto de ventilar al paciente como de aspirarlo, porque metes un aspirador grueso. La flexible no. O sea, la flexible, el canal de trabajo es de 2 milímetros, a veces de 3, cuando podamos tener un buen canal. Entonces,
la posibilidad de que tú aspires material purulento por un canal de ese diámetro es imposible. O sea, se tapa inmediatamente, no hay forma de que podamos nosotros drenar un material purulento de esa magnitud, sobre todo si es un absceso grande, por un broncoscopio flexible. Entonces, con un broncoscopio rígido sí se puede, sí es más factible. Obviamente, tampoco siempre puedes llegar hasta el absceso. A veces los abscesos están muy distales. El broncoscopio rígido llega a la carina y lo puedes meter un poco al bronquio derecho o al bronquio izquierdo, pero no más allá. El broncoscopio flexible, ese sí llega hasta los subsegmentos. De hecho, hacia los segmentos, perdón, y si es uno más delgado, hasta los subsegmentos. Pero más de eso tampoco. Entonces, obviamente, entre más lejos llegues, el diámetro es menor. Y si el diámetro del broncoscopio es menor, pues el canal de trabajo es mucho menor. Entonces, la posibilidad de que lo puedas aspirar es mucho menos. En general, el absceso es una patología que es complicada, pues, porque se puede confundir con varias cosas, depende del grosor de la pared. O sea, ustedes a lo mejor ven una cavidad y dicen, tiene un absceso, y a lo mejor es un neumatocele. O como mencionaba su compañera, a lo mejor es una bula de un paciente que tiene enfisema y que ya hizo una bula gigante. Entonces, si a eso vamos y le metemos un drenaje, pues nos acabamos de echar al paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre caracterizar lo más que se pueda la imagen. O sea, si tenemos la posibilidad de tener la tomografía, es lo que nos va a dar más información. Ahora, a veces, aún con la tomografía, no podemos, es difícil distinguir si es un empiema que se complicó o si en realidad es un absceso. Cuando vemos claramente que los puncionas y tienen el líquido y el líquido es purulento y tienen la posibilidad de drenar, bueno, ya sabes que posiblemente sea una cavidad pleural que se complicó. Pero en una imagen, en una placa de tórax, pues así como la que puso su compañera, solamente ven la cavidad y ya. Algunos no tienen ni siquiera nivel. Aquí el problema es, como mencionaban, por ejemplo, en los pacientes que tienen tuberculosis, pueden tener hemoptisis. ¿Por qué? Porque al final es un hoyo que está en el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, pues como todos, es un órgano muy vascularizado. Entonces, si esa cavidad penetra y empieza a erosionar donde están los vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso tienen hemoptisis. Ahora, esos vasos sanguíneos, si son, por ejemplo, no sé, si son vasos bronquiales, ¿de dónde vienen las ramas bronquiales? ¿Se acuerdan? Son ramas de la aorta, ¿sí? O sea, las ramas bronquiales vienen de la aorta. Entonces, la presión, digamos, es muy alta. O sea, si se erosiona una arteria bronquial, que son ramas que pues vienen de la circulación mayor, la presión y la magnitud del sangrado es muy importante. No es lo mismo la arteria pulmonar, que tiene un flujo más bajo, ¿sí?, a que vengan de la aorta. Entonces, acuérdense que el pulmón tiene doble irrigación. Por eso cuando tienen una cavidad, un infarto pulmonar o un absceso grande, o el paciente tiene un infarto grande, no es lo mismo que en el corazón, donde el paciente se infartó y se murió. O sea, el tejido cardíaco se murió y eso pues ya básicamente es irreversible, ¿sí? Porque se quedan sin circulación. Pero en el pulmón no. O sea, el pulmón es como un órgano muy amigable, digámoslo, en ese aspecto, porque tiene doble circulación, ¿sí? Entonces, tiene circulación de las bronquiales y de la arteria pulmonar. Si se tapa una circulación, tiene otra. Por eso, cuando la gente tiene un infarto pulmonar, eso se reabsorbe, desaparece, se cura y la gente queda sin problema de su infarto pulmonar. Pasa lo mismo aquí. O sea, obviamente una cavidad, si es una cavidad por una tuberculosis o una caverna, pues difícilmente se va a curar. Pero si es un absceso pulmonar que se cavitó, eso se cura.
y se quita y la verdad es que no les queda casi nada. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta o tienen que buscar, de acuerdo a los factores de riesgo y todo, qué tiene ese paciente, qué le está pasando al paciente y qué es lo que tenemos que hacer, porque si ustedes ven nada más un orificio, o sea, ven una cavidad, ven una lesión cavitada, híjole, tiene un absceso, pero resulta que el paciente tiene un cáncer de colon, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿qué se les ocurre que pueda tener el paciente en el pulmón? ¿Podría ser metástasis de ese cáncer? Tiene una metástasis pulmonar que probablemente se necrosó, ¿sí? Perdón. O bien tiene un cáncer pulmonar como primario, un cáncer pulmonar con una lesión grande y de repente ven una cavitación, ¿sí? Entonces, ese paciente pues tiene un tumor necrosado, ¿sí? O sea, todas esas posibilidades siempre las tenemos que analizar y tenemos que pensar, porque a lo mejor si ustedes ven eso y le dan clindamicina, no se va a curar, ¿sí? Porque lo que tiene, o sea, hay pacientes que no tienen diagnóstico previo de cáncer, no sabían que tenían un tumor y de repente, pues por alguna razón tiene tos, le toman una imagen y tiene ahí una lesión cavitada o necrosada y piensan que tiene un absceso pulmonar y en realidad es un tumor. Eso es súper común, ¿sí? Porque desgraciadamente pues son enfermedades que no dan muchos datos, son enfermedades que no nos dan como pues toda la información que a veces necesitamos. Los pacientes, pues la mayoría de las veces le preguntas, oiga, o sea, ¿tiene usted una imagen de hace un año? O no sé, ¿se ha tomado alguna radiografía por alguna otra causa? ¿Podemos tener alguna imagen previa? No hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues vaya, si no tenemos nada, como para qué nos hacemos una radiografía. O sea, hay gente que sí, se hace sus check-ups anuales y en esos, o sea, tú de repente encuentras algo y tiene el check-up previo, lo revisas, no había nada, ¿sí? O bien, una lesión que ya se conoce, un nódulo a lo mejor, dices, pues ese nódulo ya estaba ahí ya. Pero las lesiones cavitadas, pues es todo un tema por el manejo, ¿sí? Porque sí hay a quien se le ocurre ir y puncionarlo. Y entonces, pues, vaya, es una complicación bien grave que nosotros vayamos y le metamos un tubo o una punción a un paciente que a lo mejor lo que tiene es un tumor cavitado o un absceso, ¿sí? Sí hay reportes donde drenan los abscesos, donde a veces son muy grandes, donde a veces por más que lo traten no cede o se complican, sí hay reportes donde incluso los drenan, pero no es lo mejor, no es la mejor idea. En todo caso, lo mejor es entrar y hacerle una resección de donde está la lesión, una resección ya sea lobar o lobular o depende de lo que esté implicando, que a veces está complicándose. ¿Cuál otra patología se les ocurre que se puede cavitar como tipo absceso? Que no inicialmente es un absceso. Muy parecida, por ejemplo, a lo mejor al cáncer, donde el origen es otro y se cavitó. Porque un absceso, el origen es infeccioso. Y es un absceso que es una lesión, una neumonía grave o sea, ahorita, por ejemplo, no sé si tengo la foto, no creo que no la tengo, pero bueno, se las voy a mostrar. Acabo de ver un paciente que tiene crisis convulsivas. Entonces, el paciente convulsiona, después empieza con tos y con flemas y con fiebre. ¿Ustedes qué creen que le pasó a ese paciente? Tiene 22 años, creo. ¿Qué le pasaría? ¿Podría ser un traumatismo? Sí se puede tener un traumatismo porque a la hora de que convulsionan se caen y se pueden traumatizar, pero estrictamente no, hablando de pulmón.
Ya lo habíamos comentado. Jennifer. Se me ocurre que podría ser algo tal vez por neumonía, por aspiración. Bueno, algo Exactamente. relacionado a eso. Sí, o sea, obviamente el paciente convulsiona, pierde la conciencia estrictamente, ¿sí? Pierde los reflejos y broncoaspiró, ¿sí? Hizo una neumonía, fue al Seguro Social. Lo internan 5 días. Tienes neumonía, te vamos a internar, lo internan 5 días y lo mandan a su casa curado de la neumonía. ¿Ustedes creen que el paciente se curó en 5 días? O sea, obviamente no, pero depende mucho de la magnitud de la neumonía, ciertamente. A lo mejor, o sea, el paciente ya se va a su casa y en teoría ya se curó y entonces, pues como es un chavo joven, digamos, pues a los 2 días ya fue a trabajar y entonces se empieza a sentir mal y sigue con malestar general y le volvió a dar fiebre y no sé qué y se siente muy mal y entonces, pues hay quien dice, no, lo que pasa es que no quiere trabajar, bla, 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 ¿no? Entonces ya fue a la consulta. Lo reviso y tiene, o sea, integra condensación, ¿sí? Y tiene estertores y no desatura porque pues, está joven. Entonces le pedí una tomografía. ¿Y qué creen que había en la tomografía? Un absceso. ¿Una cavitación o un absceso? Una neumonía cavitada, ¿sí? O sea, eso va a progresar a un absceso si se deja ahí. ¿Por qué? Porque no es suficiente, no fue suficiente tal vez tratarlo con 5 días, porque se fue mucho contenido a la hora que él convulsionó, o sea, broncoaspiró de forma importante y pues nada más, o sea, le dan 5 días de, no me acuerdo, creo que fue ceftriaxona o ni me acuerdo si mencionan qué le pusieron, y lo mandan a su casa. O sea, lo mandan a su casa y lo citan como a los 5 días a consulta y le dijeron, estás dado de alta, ¿sí? Pero lo mandaron a la casa sin medicinas, sin nada, o sea, sin nada se fue a la casa. Ni siquiera tenía un estudio de control, o sea, ese paciente ya iba con esa neumonía cavitada, ¿sí? Pero obviamente, pues digo, son cosas a veces de institución o lo que sea, están muy saturados, no sé, pero a veces nos va peor, o sea, a lo mejor nos hubiera costado menos dejar ese paciente, a lo mejor otros, no sé, 3, 5 días más internado y mandarlo a su casa con medicinas, darle seguimiento, pedirle, hacerle otra radiografía por lo menos el día que fue a la consulta, pero pues no se las hacen porque así es el sistema de salud. Entonces, este paciente pues tiene una neumonía que les voy a enseñar la tengo aquí en el celular, pero la verdad es que no, creo que no la van a poder ver, pero tiene una neumonía cavitada porque obviamente pues no se le dio seguimiento porque el pobre pues, vaya, pues él se va pensando que ya se curó, ¿no? Que déjenme ver si aquí la tengo. Y bueno, pues no es así. Entonces, los pacientes que muy comúnmente hacen este tipo de cavidades son los abscesos pulmonares, ¿sí? Los infartos pulmonares. Creo que no la tengo ya. Ustedes ven un paciente que hace una tromboembolia, ¿sí? Y es una tromboembolia no tan grande, eso es muy común, ¿eh? Entonces, los ven y dicen, pues sí tiene una TEP, pero pues no es una TEP muy grande, nada más hay que anticoagularlo y ya, se va a su casa, ¿no? Y resulta que el paciente hace un infarto pulmonar porque está tapado el vaso y obviamente donde se tapa de allá adelante ya no hay riego, ¿sí? Ya no hay riego sanguíneo. Entonces eso se necrosa, se cavita y se hace una gran cavidad. O sea, hay pacientes, la última que yo vi grave, verdaderamente grave, y créanme que no sé por qué vive, ¿sí? Duró 3 meses en el hospital, ¿sí? Una paciente que de repente empezó con disnea y vivía sola y entonces dijo, yo creo que me hizo daño el que me mojé, ¿no? Porque ayer salí a la calle, no sé qué, y me mojé. Entonces, ya, o sea, ella se aguantó ahí 2, 3 días, progresó la disnea y pues no, de repente la fue a visitar la hermana y resulta que cuando le fue a abrir la puerta, pues no podía respirar, ¿no?
La lleva al hospital y llega y la señora tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho. Una neumonía en una tomografía simple, una neumonía. Muy hipoxémica, desaturada, y entonces le decimos, le vamos a hacer una angiotomografía porque puede tener alguna otra cosa. Y dice, no, soy alérgica al medio de contraste. ¿Cómo que sale? Sí, no autorizo que me hagan una angiotomografía porque soy alérgica al medio de contraste, no sé qué, bla, bla, bla. Ok, no autorizó que se le hiciera la angiotomografía. Se sube a la terapia intensiva, se empiezan los antibióticos y al siguiente día tiene más disnea y la tenemos que intubar, ¿sí? La intubamos, se choca súper mal, control, incrementó la zona ahí toda de consolidación en la radiografía. Hablo con la hermana y le digo, ¿sabe qué? Con la pena del mundo, medicada, ya está intubada y etcétera, le tenemos que hacer una angiotomografía, fírmeme, ¿no? Porque la señora pues ya no podía firmar. Pues ya, la hermana firma, la bajamos y tiene una tromboembolia pulmonar masiva, ¿sí? O sea, una tromboembolia así rudísima. La regresamos, o sea, obviamente ella estaba ya anticoagulada, se anticoaguló formal, ya terapéutico. Pasan 2-3 días, sigue mal, sigue chocada. Y la verdad es que un caso muy complejo porque yo la vuelvo a bajar a otra angiotomografía. Dije, no, o sea, no checa, o sea, esto no checa. La bajo a otra tomografía y ya tenía trombosis del otro pulmón, ¿sí? Aún con la anticoagulación, aún con las dosis plenas, híjole, o sea, ahora estaba tapado ya todo el inferior derecho y el izquierdo. Horrible, la señora obviamente sigue intubada, como a los 3 días se empieza a cavitar el infarto del lado derecho, se empieza a hacer un hoyo horrible, pasan los días, sigue ahí el hoyo, se cavita también abajo, empieza así de, no, hay que operarla, hay que meterla a que le quiten esa cavidad. O sea, obviamente no. O sea, ¿por qué? Porque esas lesiones pueden reabsorberse y se pueden curar, ¿sí? Con tratamiento. Pero en el momento la paciente está muy grave. Si tú la metes a operar, lo más probable es que le tengan que quitar todo el pulmón, porque tiene cavidades arriba y cavidades abajo, del lado derecho, ¿sí? Y aparte tiene tromboembolia izquierda. Entonces, la aguanté, o sea, en la terapia todos los días, la querían meter a cirugía todos los días, no, o sea, aguantamos, como a las 2 semanas, un día de repente se truena la cavidad apical neumotórax, ¿sí? La paciente seguía intubada, hubo que hacerle traqueostomía, obviamente se le pone una sonda pleural, una fuga horrible, no la podíamos ventilar, con falla cardíaca, sí, ya estaba en falla, tenía falla derecha por la hipertensión pulmonar que generó por la tromboembolia. Pasan los días y ya cuando la logramos estabilizar, la metemos a cirugía para que le resequen la que se tronó, que ya era imposible cerrar porque era un hoyo enorme. Se mete y sí, bueno, una necrosis terrible, un absceso horrible, se le resecó el lóbulo superior derecho nada más, se respetó el medio, se respetó el inferior, que ya no estaba cavitado, esos ya se habían quitado. La paciente fue mejorando, ¿no? Con su traqueostomía, le hicimos gastrostomía, etcétera. Y al final se fue a su casa sin traqueostomía y sin gastrostomía, ¿sí? La decanulamos hospitalizada, le quitamos la sonda. La señora estaba flaquísima porque, aparte, porque es modelo y obviamente, pues en la vida engordó y obviamente en el momento en que pasa todo esto, los pacientes no tienen músculo para respirar, ¿sí? Porque, pues, siempre están a dieta, etcétera. Entonces, fue un caso bien complicado, pero al final la señora vive y ya ni usa oxígeno ni nada, ¿no? Debe tener casi 60 años en promedio. Creo que 60, no, ya tenía 60 años, ¿no? Entonces, esa paciente, de una cosa aparentemente muy leve, vean todo lo que pasó. Sí, o sea,
¿Qué tiene esa paciente? No sabemos. ¿Por qué se retrombosó? O sea, le hablamos a reumatología, le estudiaron antifosfolípidos, todo lo autoinmune, le hicimos un PET porque pensamos a lo mejor tiene un tumor, no le encontramos nada, ¿sí? Entonces, ese infarto pulmonar tan grande que tenía inicialmente, que solo se veía como una neumonía, como mencionaron en la clase, a los 2-3 días estaba cavitado, ¿sí? Y aparte ya estaba retrombosada de otros lados y ya se retrombosó del otro lado, se cavitó del lóbulo inferior también. Entonces, esas lesiones no son fáciles de tratar. Imagínense que nosotros le pongamos un drenaje ahí, bueno, pues claro, se puso el drenaje cuando se hizo el neumotórax porque no había opción y nunca cerró la fístula, ¿sí? Era un hoyo muy grande. Entonces, esos son los riesgos de que nosotros metamos un drenaje en los abscesos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok. Creo que no. ¿Sí? No, y dije que creo que no hay dudas. Ok. Bueno, entonces voy a ponerles algunas diapositivas de la parte de neumonía atípica. O sea, hasta aquí lo que nos faltaría es neumonía atípica y neumonía intrahospitalaria, ¿sí? De la parte de las neumonías. Entonces, vamos ahorita nada más a ver algunas diapositivas de lo que alcancemos a ver de esto. Ya no habrá, bueno, no tendrían que tener entonces ahorita alguna duda por parte de absceso. Si tienen alguna duda, lo podemos revisar o pueden comentar en la siguiente clase, no pasa nada. También de neumonía adquirida en la comunidad. Y recuerden que neumonía adquirida en la comunidad pues es un tema muy, muy extenso, ¿sí? Si revisan las guías del 2007, que son las más completas, sí son muy extensas, pero vienen muy completas. Entonces, no quedaría mucho duda de eso. Lo que más vamos a ver en los pacientes son neumonías y EPOC, ¿sí? Neumonías, EPOC, asma, que es menos común, pero en el hospital lo que más se ve es neumonías. No todas son neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, hay neumonías que pues se les tiene que dejar incluso a veces otra cosa por cuestiones de, no sé, tiene cáncer, tiene quimioterapia, le dio una neumonía, y si le pone neumonía adquirida en la comunidad, el seguro no le paga y entonces pues estrictamente hizo una neumonía porque está inmunosuprimida, ¿no? Entonces esos términos que antes se llamaban neumonía asociada a cuidados de la salud y que luego quitaron esa clasificación, etcétera, a veces se vuelve un poco compleja, pero estrictamente ahora pues tenemos las neumonías adquiridas, las neumonías por bacterias atípicas también son neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Sí? Porque son neumonías que se adquieren fuera del hospital, pero bueno, aquí son por gérmenes específicos, por eso digamos que se clasifican aparte, pero bueno, el cuadro y todo en general es muy parecido. Entonces, la clasificación estrictamente es neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria. Y en la intrahospitalaria, recuerden que entra también la asociada ventilación mecánica. Sí, porque hay pacientes que están intubados, hay pacientes que no, solo están hospitalizados, no están intubados, pero esos pacientes no están exentos de hacer una neumonía. Entonces, esos pacientes tienen neumonías intrahospitalarias. Pueden tener una pseudomonas, pueden tener estafilococo, pueden tener E. coli, que son de los gérmenes más comunes, digamos, intrahospitalarios resistentes, ¿sí? Pero si el paciente está intubado, puede ser los mismos gérmenes, pero aquí es una neumonía ya por asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, esa parte, pues obviamente sí hay que dividirla, es un término a veces complicado porque actualmente hay, pues las cosas legales son muy complejas, ¿sí? Entonces, ahora hay pacientes que si ingresan al hospital y tienen una neumonía X, ¿no? O cualquier enfermedad, y en el hospital se complican con una neumonía por una bacteria intrahospitalaria, quieren demandar al hospital, ¿sí? Porque estrictamente ellos no ingresaron con esa neumonía se adquirió en el hospital tiene la culpa, el paciente no tiene mucho dinero, entonces tiene que buscar quien le pague la enfermedad, ¿no? Y actualmente se cuidan como que mucho esos términos por medio de los hospitales. ¿Por qué? Porque por un lado, por epidemiología, y por el otro, porque
la cuestión legal en muchos pacientes es muy compleja. O sea, en Estados Unidos, aquí la verdad es que no aplica, creo que todavía, pero en Estados Unidos sí es factible que demanden a un hospital por tener una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Entonces, muchas veces esa parte es un poco difícil a veces en cuanto al término de la neumonía, en cuanto a nosotros, o sea, tenemos a veces que cuidar cómo la clasificamos o qué ponemos en las notas, ¿sí? Porque por cualquier cosa, demanda o cosas legales, a veces el hecho de que nosotros pues pensemos que a lo mejor fue una neumonía por esto o por aquello y así lo dejemos escrito en un expediente, las repercusiones a veces pues pueden ser legales complejas, ¿sí? Digo, ya lo van a ver en algunos ejemplos, pero bueno, hay que cuidar mucho de esos términos. Entonces, a ver, vamos a ver lo que alcancemos a ver ahorita. Bueno, entonces, la neumonía atípica es una neumonía en la que los síntomas sistémicos son más pronunciados que los respiratorios, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué se les ocurre que pase en este tipo de infecciones? ¿Cómo está el paciente? ¿Alguien quiere participar? La placa aparece pues relativamente normal, no tan afectada a como está presentando los síntomas. ¿Qué más? ¿Cuáles síntomas? ¿Puede ser fiebre? Ajá. ¿Ande? ¿Fiebre? Sí, puede ser fiebre, pero vean bien lo que dice el concepto. Los síntomas sistémicos son más pronunciados que los respiratorios. Pues puede ser más en general, ¿no? Como ya mencionaron mis compañeros, fiebre, dolor de cabeza. Yo imagino como vómitos, que también es frecuente en la neumonía típica, entonces puede ser más sistémicos, o sea, fuera de los respiratorios. Sí, sí, efectivamente. El paciente tiene todo menos síntomas respiratorios, generalmente. O los síntomas respiratorios son muy leves, o sea, vamos a ver como cada tipo de bacteria, cómo se presenta de estas bacterias atípicas, pero el paciente muchas veces tiene síntomas digestivos, es lo que más tiene diarrea, tiene dolor abdominal, tiene náusea, algunos tienen manifestaciones cutáneas, ¿sí? Pueden tener un rash, otros tienen cefalea, mucho malestar general, pero cuando tú les preguntas por algún síntoma respiratorio, casi siempre o son muy vagos o están ausentes. Entonces, casi no tienen tos. La placa de tórax efectivamente a veces no nos ofrece mucha información o se ve más que consolidaciones. Hay otro patrón más común que se presenta en ellos. ¿Cuál recuerdan que lo comentamos cuando vimos algunas cosas de neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cómo se puede ver esa radiografía o qué patrón es el que predomina o puede predominar? ¿Patrón intersticial? Ay, ya se me pasó. Un patrón intersticial, efectivamente. Lo más común es ver un patrón intersticial. Ese patrón intersticial a veces muy poco aparente, apenas si se alcanza a definir. Incluso a veces ni siquiera en la tomografía es tan evidente. Pocos datos, no está taquipneico, sí puede ser que tengan mucha fiebre, ¿sí? Pero ustedes a la hora de interrogarlos les tienen que preguntar varias cosas, como dónde trabajan, a qué se dedican, si viajaron recientemente, etcétera, como para poder
pues por lo menos pensar o tenerlo como diagnóstico diferencial, que el paciente pueda tener esto, porque si es un paciente de edad avanzada y el paciente lo que tiene es una infección de vías urinarias, ¿sí? Y a lo mejor ya tiene cambios crónicos en la radiografía y viajó, pues podemos pensar que tiene una neumonía típica y a lo mejor no lo es, ¿sí? Entonces, pues desgraciadamente los pacientes no llegan así como del libro, pero bueno, tenemos que pensar siempre en todas estas posibilidades. Pueden tener síntomas severos, pueden tener infección de tracto respiratorio inferior sin datos clínicos de condensación. Ustedes van y los revisan, no integran nada, ¿sí? O sea, clínicamente puede ser que no encuentren muchas cosas y obviamente si ustedes les piden un cultivo, pues no van a crecer, ¿sí? No va a haber nada en el GRAM, no hay desarrollo en los cultivos. Aquí habíamos comentado, recuerden, que hay que hacer estrictamente los antígenos paratípicos, ¿sí? Pero también comentamos en alguna diapositiva que inicialmente pueden ser negativos, ¿sí lo recuerdan, verdad? O sea, inicialmente el paciente puede tener una neumonía por atípico y a veces podemos tener un falso negativo en los estudios iniciales. Y hemos tenido ya sí pacientes que tienen, por ejemplo, legionela, que inicialmente llegan al hospital, tuvimos algún caso así, fue negativo y como a la semana la paciente salió con legionela positiva, ¿sí? Lo mismo, la señora dijo, se me pegó aquí en el hospital, se me contagió aquí en el hospital, etcétera, etcétera. Pues no, o sea, no estrictamente se contagió en el hospital, simplemente cuando llegó, pues fue un falso negativo, ¿sí? Entonces, eso pues siempre tenemos que tenerlo en mente. Los gérmenes más comunes o las bacterias atípicas, por ende, sí son la clamidia, micoplasma y legionela. Estos, hemos visto varios casos de alguno u otro, obviamente no tienen el mismo paciente todas, ¿no? Pero depende mucho de la edad, de las condiciones del paciente, cuál germen específicamente puede estar presente en alguno, ¿no? Si es pacientes jóvenes, a veces pues son más con micoplasma, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿se considera como una neumonía adquirida en la comunidad? Sí, porque no son gérmenes comúnmente, o sea, la legionela, donde es más común que se adquiera, ¿se acuerdan? ¿En viajes? En viajes, pero ¿en dónde están? ¿Dónde los adquirimos en el viaje? ¿La ventilación? En el aire acondicionado. Uh-huh. En el aire acondicionado. ¿Ustedes han leído sobre los legionarios o saben por qué se le llama legionela? Eso investiguenlo, lo leen para la siguiente clase, que ya vamos a terminar, pero bueno, lo leen para la siguiente clase. ¿Por qué se le llama, o sea, la legionela? ¿Cuál es como una historia corta? No quiero así como toda la historia de los legionarios, ¿no? Pero ¿por qué se le llama legionela? ¿O de dónde viene ese término? ¿Sí? Son menos frecuentes, sí, que el neumococo, obviamente, porque hablamos de que el neumococo era el germen más común en todos los grupos y se presenta aproximadamente en 30% de los hospitalizados o tal vez menos. La verdad es que los vemos poco común, pero también muchas veces, como comentamos, salen negativos al inicio, después ya no se les toma pensando o descartando ya oficialmente que sea esto. Y la otra cosa es que no todos los hospitales cuentan con los estudios necesarios para detectar una neumonía atípica, ¿sí? Son estudios especiales donde se hacen antígenos en orina y algunos en sangre, entonces no en todos los lugares tenemos la posibilidad de detectarlo y obviamente pues en hospitales de salud de la Secretaría de Salud o en el IMSS, etcétera, pues definitivamente
va a ser muy difícil que esto se encuentre, ¿sí? Son normalmente neumonías graves o neumonías severas. En alguna de las diapositivas donde veíamos neumonía adquirida en la comunidad, les pasé alguna radiografía de un paciente creo que era con legionela, con una afección grave, ¿sí? Puede verse frecuentemente en pacientes con EPOC, en pacientes que fuman, en viajes, ¿sí? En estancias en hoteles, en las 2 últimas semanas siempre se les tiene que interrogar esto, y son generalmente pacientes menores de 50 años. Entonces, posiblemente estos pacientes que veíamos en el grupo 1, donde son pacientes que se tratan ambulatoriamente y que estrictamente no tienen alguna enfermedad previa y que puede ser que tengan menos de 50 años, pues estén cursando con un germen atípico. Y por eso a muchos se les dan macrólidos, ¿sí? Porque obviamente pues son como que los fármacos por excelencia. Entonces, por eso no es que no esté indicado dar macrólido. Los macrólidos por eso siguen indicados y siguen bien indicados en este tipo de neumonías, pero obviamente pues tenemos que pensar en ellas, ¿sí? Nos vamos a quedar en esta diapositiva. Vamos a continuar yo creo que en la siguiente clase. Esta no es tan larga, es una clasificación corta, y vemos lo de neumonía intrahospitalaria, y posiblemente terminemos este tema en la siguiente clase, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Nos queda 1 minuto. Ok, entonces van a leer un poco o ver un poco estrictamente de legionela, pero en general de las neumonías atípicas, y ver la clasificación o parte de la neumonía intrahospitalaria, que como ya les dije, puede ser estrictamente solo intrahospitalaria o puede ser asociada a ventilación mecánica. Hay también guías muy extensas, no vamos a revisar todo, pero bueno, para que más o menos se den una idea de lo que vamos a revisar, ¿sí? Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente clase, y si tienen alguna duda o cualquier cosa, pues nos pueden mandar. Yo creo que podemos hacer un chat o alguna cosa, ¿sí?